Damos gracias a Dios porque somos un equipo que servimos al Señor. Y en este equipo también habemos madres. Y como decía la pastora, somos generadoras de vida. Somos generadoras de vida. Pero no solamente vida física, sino vida espiritual. Amén. Entonces, pues bueno, hoy me correspondió esta bendición tan grande y siempre que me paro a compartir la palabra, no dejo de tener nervios. Siempre mis piernas tiemblan, porque es una responsabilidad muy grande. Y a pesar de que han pasado los años y comparto continuamente la palabra, todavía mis piernas tiemblan cada que me paro en un púlpito. Gracias al hermano Oscar, a mi hermana Blanca Oliva y a cada uno de los que hacen parte de la iglesia, pastora. Bueno, entremos en materia. Vamos a mirar como, a ver, ¿qué me decía el hermano Oscar? Es el tiempo de las misiones, es el servicio de la cárcel y es el Día de la Madre. Son tres cosas. Wow, Señor, tengo que organizar bien lo que voy a enseñar para poder dar el mensaje. Entonces, siempre que pienso en esa comisión que Dios nos entregó a cada uno de nosotros como hijos de Dios, no puedo apartarme de un texto maravilloso que nosotros conocemos y es Mateo 28 del 19 al 20. El apóstol Pablo decía, no dejo de enseñarles siempre las mismas cosas, de recordárselo. Y esto es, ojalá que siempre nos estén recordando este pasaje. Pero antes de leer este pasaje, yo quiero preguntarles, porque vamos a participar todos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué entiende por visión? ¿Qué entiende por visión? ¿Perdón? Extender el reino de Dios. Gracias, mi hermana. La visión es la idea de Dios puesta en el hombre para que él la ejecute. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermanito. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Es el panorama. ¿Sí? ¿Usted levantó la mano? Ah, no, ella no levantó. Entonces usted, hermano Francisco. Una proyección. Lo proyecto, lo que está en mi mente. Todo lo que usted ha dicho, eso es visión. Dime. Pensar a futuro. Entonces, sí, mi hermano. Ver más allá de lo que los otros no ven. Muy bien, mi hermano Oscar. Un encargo a hacer algo. Cada uno de estos conceptos es visión. Visión es la capacidad de ver más allá, de ver lo que otros no ven. Eso es visión. Ver más allá, ver el resultado final que debemos alcanzar. Yo doy gracias a Dios por esta mujer guerrera, por esta mujer que Dios ha puesto en este lugar. Hace algún tiempo tengo la bendición de conocerla, pero ha sido una mujer que contra tiempo, marea, tempestad, se ha sostenido y se ha levantado. Y yo doy gracias a Dios. ¿Y qué tal que le demos hoy un aplauso para motivarla por todo el trabajo que ella hasta el día de hoy ha hecho? La pastora que Dios ha colocado en este lugar. Damos gracias a Dios por esa vida. Ya vimos que es visión. Ahora, si yo le pregunto a usted y le nombro, ¿qué es Z? ¿Usted qué me diría?
Z. Me gusta escribir, pero me siento extraña de no tener el tablero aquí para escribir. ¿Qué es Z? ¿Qué es la Z? La última letra del alfabeto. Es lo último. Entonces, ya vimos qué es visión y ya vimos qué es Z. Ahora vamos a ver cuál es la visión Z de Dios. ¿Cuál será la visión Z de Dios? La visión Z de Dios es el resultado final de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Esa es la visión Z de Dios. El resultado final de lo que Dios quiere, no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad. Hoy estamos viendo la visión de Dios y la misión de la iglesia. La visión de Dios es el resultado final de lo que Dios quiere para el mundo. Y de acuerdo a esto, vamos a su palabra y yo entregué algunos textos. Génesis 3:15. Vamos a ver desde dónde viene esa visión Z de Dios de acuerdo a la palabra. Génesis 3:15. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Mario. Muchas gracias. Y pondré enemistad entre ti y tu simiente. Usted sabía que es la primer profecía que se nombra en la palabra de que había de venir un Salvador para la humanidad, de acuerdo a Génesis 3:15. Le estoy entregando la primer profecía de lo que Dios ya tenía en su plan soberano para toda la humanidad. De la simiente de la mujer vendría y tú le herirás en el calcañar y ella daría a luz esa simiente. Y habla del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es la primer profecía que encontramos en su palabra. Memorice ese texto, Génesis 3:15. Luego miramos Ezequiel 18 del 23 al 32. Ezequiel 18 del 23 al 32. ¿Quién lo tiene? Sí, mi hermano. Del 22 al 32. Sí, 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 por favor.
Hasta allí, mi hermano. Quiero yo la muerte del impío. ¿Qué decía la palabra? ¿Ustedes escucharon? ¿Quiero yo la muerte del impío? No, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, dice la palabra, procedan al arrepentimiento. Que todos vengan al arrepentimiento. No quiere la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta, que conozca su palabra, que conozca de Él. Es lo que Dios quiere para la humanidad. Da la promesa y en Ezequiel presenta lo que Él desea para la humanidad. Pero ¿qué dice Juan 3:16? ¿Quién lo tiene? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice que lo va a dar, sino que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es para todo aquel que en Él crea. Así que nos da la promesa en Génesis, en Ezequiel presenta el deseo de Dios para la humanidad y en Juan 3:16 vemos el cumplimiento de esa promesa en el Señor Jesucristo. Cuando Él vino y se despojó de su trono de gloria y vino a la humanidad a pagar por tus pecados y los míos. Nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Y aquí estábamos cantando que le amamos. Pero Él demostró su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar y pagó por nuestros pecados, pagó por tu pecado. El nombre de nosotros debería de estar allí en la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Se hizo pecado por la humanidad y vemos el cumplimiento de la promesa. Ahora veamos Apocalipsis 7:9. ¿Qué es lo que Dios desea? Ya vimos su promesa en Génesis. Vimos el deseo de Dios, el cumplimiento. Pero ¿qué es lo que Dios desea para la humanidad? El plan Z de Dios. Después de esto, gracias mi hermana Olga, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Una gran multitud. Ahora estaban pidiendo una ofrenda por un misionero que se mete por allá donde están las tribus. Nosotros nos metemos donde hay otras clases de tribus, los que portamos con toda bendición y toda honra este chalequito. Nos metemos también en otro lugar donde hay otra clase de personas, donde lo vil y menospreciable, lo que el mundo no quiere ver, lo que llaman mal llamado desechable, es lo que Dios ha escogido para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Por eso vamos a este lugar, porque tenemos que ser parte de este texto de Apocalipsis 7. Una gran multitud. La pregunta del día de hoy: entonces, ¿cuál es el plan Z de Dios para la humanidad? ¿Cuál es? Dígalo en voz alta. Ahora díganlo todos. Que nadie se pierda. ¿Cuál es el plan Z de Dios? Que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia,
Esa es la visión de Dios. Esa es la visión de Dios, lo que hemos acabado de ver. Pero es que no solamente está la visión de Dios, está la misión de nosotros. ¿Cuántos son iglesia? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Ahora viene la misión para nosotros. Y todo aquel que se dice ser iglesia del Señor. Vamos a ir a Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Amén. Gracias, mi hermana. ¿Cómo se conoce este pasaje? ¿Qué título tienen ustedes allí? ¿Cómo se conoce? La Gran Comisión. No mire al que tiene a su lado. ¿Para quién es esta Gran Comisión? Para mí. La misión de la iglesia descansa en algo muy fuerte y en algo de suprema autoridad. Si usted se detiene, ¿cuántos tienen el texto allí? De Mateo 28. Vamos al versículo 18. Jesús les habló, se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Si usted mira la orden de la Gran Comisión, no comienza en el versículo 19, sino desde el versículo 18. Pero antes el Señor nos dice algo y deja claro algo, y es lo que quiero que nos detengamos y miremos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Jesús se le acercó y habló diciendo toda potestad, es decir, la absoluta autoridad de Dios. La absoluta autoridad que Jesús como Hijo de Dios tiene. Por eso es que nos está dando esta gran comisión. Por eso es que está entregando a la iglesia esta gran comisión. La autoridad suprema, el señorío sobre todo, como el Dios encarnado, consumado, la redención, como la redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esta es una clara prueba de la deidad de Él. Así que debemos de entender que Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios, que Él vive y Él resucitó. Con esa autoridad de Dios es que nos está entregando esta palabra de Mateo 28. Por eso, porque Él domina sobre todo lo creado. Dice que todo lo creado en el cielo y en la tierra, sean dominios, sean potestades, aleluya. Él domina sobre todo lo creado. Él es un Dios grande, Dios eterno, Dios fuerte, un Dios glorioso y maravilloso. Solamente por eso tiene toda la autoridad de mandarte a ti y mandarme a mí. Pero nosotros muchas veces leemos ese texto y pare de contar. Y lo leemos como tan deportivamente, pero no tenemos en cuenta quién es el que está dándonos esta orden.
Dice la palabra Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Toda lengua confiese y toda rodilla se doble delante de Él, para gloria de Dios Padre. El que tiene toda la autoridad nos ha encomendado, iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Somos iglesia. Esto es para mí, yo soy iglesia. Si usted es parte de la iglesia del Señor, esta palabra también es para usted. El tiempo de la humillación había finalizado. Dios le había exaltado. Por lo tanto, Cristo es la cabeza visible de la iglesia. Él es la cabeza visible de la iglesia. Es el Señor, Él es el Rey, Él es el Salvador de su pueblo, Él es el juez sobre todo. Él es el Señor y Él es nuestro Dios. Y nosotros cantamos, mi Señor, mi Señor. Cuando usted canta, mi Señor, usted está entregándole y rindiendo toda la autoridad a Él. Y está diciéndole, Señor, yo no hago lo que yo quiero, sino que hago tu voluntad. Cuando usted canta, para que cantemos con entendimiento. Con entendimiento. La gran comisión está basada en la autoridad de Dios. Por eso el Señor nos ha ordenado, nos ha enviado, nos ha mandado. ¿Y qué dice Mateo 16 del 18 al 20? Mateo 16 del 18 al 20. ¿Quién lo tiene? Osquitar, lea usted ese texto. Mateo 16. Muchas gracias. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre ese fundamento, edificaré mi iglesia, dice el Señor. No somos nosotros los que edificamos la iglesia, es el Señor, el dueño, la cabeza de la iglesia, el que la edifica. Es el Señor que edifica la iglesia. Sobre esta roca, ojo, no sobre Pedro, es sobre el fundamento de lo que Pedro acababa de decir. Tengámoslo claro. Y hay ciertos lugares que dicen que es sobre Pedro, y nosotros tenemos que tener claro que no es sobre Pedro, sino lo que él acaba de proferir. Sobre ese fundamento, Él es la roca inconmovible de los siglos, y sobre esa roca está fundamentada la iglesia del Señor. Aleluya. Está fundamentada tu vida y mi vida, porque somos iglesia. Y si somos iglesia, estamos fundamentados sobre la roca inconmovible de los siglos. Así que la visión de Dios, la misión de la iglesia está fundamentada sobre la autoridad de Dios. Y segundo, debemos entender que es Cristo el que edifica la iglesia, no somos nosotros. Nosotros simplemente somos los portadores. Nosotros somos los portadores de esta preciosa semilla. Somos los portadores de esta preciosa semilla. Es como el ducto del agua. El ducto del agua, el tubo del agua, simplemente presta el servicio de que el agua corra y usted hoy haya disfrutado de un baño.
Eso es lo que somos nosotros. Somos ese canal de bendición. Somos ese ducto por donde la palabra de lo que hemos recibido nosotros debemos de dar. Dice, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, aquí viene lo bueno. Por tanto, quiere decir, por todo lo que atrás estamos hablando, aleluya, por tanto, dice la palabra, id. Por tanto, por todo lo que acabamos de hablar de la autoridad suprema de Dios, porque Él es el Dios de toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Por todo esto, por tanto id, por tanto id. Mire, son 2 letras. Cuando papá y mamá dan la orden en la casa, ¿es papá y mamá o es mamá cuando es la cabeza? Es que su mamá dijo, es que su papá es el que ordena. Pero aquí no es su papá el de la casa, aquí es mi Padre Celestial, aquí es el Rey de los cielos, el que está enviándonos a nosotros. Es Él el que está diciendo, por tanto, id. Pero nosotros nos hemos convertido en ese cristiano de domingo solamente. Y cogemos la Biblia, la desempolvamos y venimos el día domingo. Y es hermoso, es agradable habitar los hermanos juntos y en armonía. No, es que ese es trabajo de la pastora, ese es el trabajo de los líderes. Es el trabajo de la iglesia. Y si usted es iglesia del Señor, usted es iglesia de Dios, puerta del cielo, así que usted está encargado por el Rey de los cielos para que vaya y lleve la palabra. Por tanto, id y haced discípulos. Nos está dando la orden y nos está diciendo qué tenemos que ir a hacer. Pastora, es que yo comparto la palabra, es que yo predico. El Señor no me ha mandado solamente a predicar. Evangelismo sin discipulado, estamos haciendo la mitad de la tarea. Es la mitad de la tarea. Si evangelizamos y no discipulamos, estamos haciendo la mitad de lo que nos han mandado a hacer. Cuando usted le dice a su hijo, organice la casa, y él simplemente le dice, no, yo ya organicé mi pieza, ¿habrá cumplido la tarea? No, porque la orden fue, ordene toda la casa. Esa fue la orden. Y la orden del Señor es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es ir y hacerlos. Hacer discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace. El discípulo se hace. El discípulo hay que formarlo. Y hay que invertir tiempo en él. Hay que invertir tiempo en el discípulo, en esa personita que recién viene a los caminos del Señor, que usted le comparte la palabra. Hay que invertir el tiempo, hay que invertir tiempo en compartirle la palabra, porque aquí dice cómo se hace el discípulo. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y dónde las encuentro? En su palabra. En su palabra. ¿Qué podemos dar? ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tiene, eso da. De lo que usted tiene, eso da. Y si no está lleno de palabra, si usted no está lleno de Dios, ¿qué va a ir a dar? Nada. Nada.
No, venga, manito, venga, yo lo traigo para que usted le predique, para que usted le habla, porque ni siquiera es capaz de contar su testimonio de vida, ni siquiera es contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios, le dijo a aquella persona. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ni siquiera somos capaces de contar en nuestra casa lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los nuestros, la familia, debe de ver lo que Jesús ha hecho en nosotros. Debemos de modelar lo que Jesús, para que los que no creen, dice la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Pero si todo el día ven una mamá que alega, que pelea, que pleitea, que alega, que dice cosas, no, ellas no están aquí, es por allá en otra iglesia. La mamá alega todo el día y todo el día, y es la voz que más se oye. Dice, para que los que no creen sean ganados sin palabra. ¿Cuántas esposas quieren que sus esposos vengan? ¿Cuántas mujeres quieren tener a sus esposos aquí hoy, Día de la Madre? ¿Cuántas mujeres quisieran que estuvieran aquí? Tengo la bendición de tener este varón aquí, y la confraternidad sabe de lo que vivo con él. Ustedes lo ven allí hermoso, pero está desahuciado. Los hombres lo desahuciaron, le hicieron cirugía de corazón y está sostenido por una válvula aórtica que le trasplantaron. Y había otra cirugía para hacerle, para darle calidad de vida, pero no se puede hacer. Y hace 8 días el médico lo palmeó y le dijo: viejo, ve a descansar a tu casa y lleva una vida tranquila. Para mí es fuerte. Como esposa son 43 años, no me le robo uno, son 43. Él me dice que yo siempre me le robo un año. Son 43 años. Pero el jueves estuvo en San Bernardo predicando, estuvo llevando la palabra, porque el amor de Cristo lo constriñe, el amor de Cristo nos constriñe y le servimos a Él por amor. Y Él me dice que el tiempo que esté y que tenga fuerza, servirá a Dios. Cuando lo conocí, servía a Dios ya en una prisión. Yo soy la Timoteo de mi esposo. Él me enseñó a trabajar en las prisiones. Él me mostró. Dios hizo un llamado a mi vida, pero Él me guió a ir a una prisión a llevar su palabra y a enamorarme de este servicio, porque el ministerio es un servicio a Dios. Y hoy por hoy, mis hijos les hemos modelado el servicio a Dios en las prisiones, porque queremos dejar un legado, porque allí está Él, pero yo voy detrás. Queremos dejar un legado. ¿Qué legado quieres dejar a tu familia, madre y padre de familia? ¿Qué legado quieres dejar? El discípulo hay que formarlo. Juan 15, 16. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién lo tiene? Juan 15, 16. Juan 15, 16. Sí, mi hermano. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Fue el Señor el que te eligió. Fue el Señor el que te escogió, el que metió su mano hasta ese basurero donde tú antes vivías, en esa vida que vivías antes. Metió su mano y te sacó y puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos. Aleluya. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue el Señor el que te escogió, fue el Señor el que te ordenó, es el Señor el que te está ordenando. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor de la casa, la cabeza de la iglesia, es la que nos ordena ir a ser discípulos. Es que es mi mamá la que dijo que hiciera el oficio, es que es mi papá, es mi Padre celestial el que te está mandando, iglesia. Es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios el que nos está enviando. Él es el que nos envía y nos está diciendo qué tarea debemos hacer y cómo la debemos hacer. Me está diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí para que vayáis y llevéis pues mucho fruto. Y ese fruto no es cualquier fruto, ese fruto permanezca para siempre. Qué bendición cuando uno ve esa persona que uno le ha compartido, esa persona que antes era y ahora no es, ese hijo, esa hija que antes no era, pero que ahora es hijo de Dios. Qué bendición nosotros poder ver el resultado. Pero para poder nosotros tener esa dicha y ese gozo, dice la palabra, enseñándoles. ¿Qué tiene más sentido de misión? ¿El ir o el hacer? ¿Qué tiene más sentido de misión? El hacer. Claro, porque yo puedo ir, pero ¿y si no hago? Si voy a la casa de la vecina, a la casa del vecino y comparto último capítulo de la novela, si comparto el último chisme de la cuadra, si comparto un cuento, el cuento del TikTok, el último cuento del TikTok, o lo último de internet, lo que vi en internet, ¿estamos haciendo la tarea? ¿Estamos haciendo la tarea? Enseñándoles, sacando tiempo. Y cuando dice enseñándoles que guarden, usted le está enseñando obediencia, a obedecer. ¿Y cómo se enseña a obedecer la palabra a una persona? A ver, ¿cómo se enseña? Con el ejemplo, con el testimonio de vida. Así se enseña. Que hablen menos sus palabras, pero que sus hechos hablen más. Sí, aquí lo tengo. Que hablen menos sus palabras, pero que su testimonio de vida hable más, sus hechos. Romanos 10, del 14 al 15. Romanos 10. Amén. ¿Cómo pues, gracias hermana, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si usted no abre la boca y comparte la palabra? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Mario me contaba que en el patio 1, John Jairo Morales Marín, un hombre que brilla entre todos los internos, y se acercó después de que lo escuchó predicar y le dijo Mario, ¿usted quiere escribirme una petición de oración? ¿Y sabe qué le escribió? Le escribió:
quiero tener un encuentro con Dios, quiero conocer a Dios. Hay muchas personas que allá afuera quieren conocer de Jesús, pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán si nosotros no nos disponemos? En el mundo hay personas huérfanas. ¿Qué es un huérfano? Que no tiene papá, que no tiene mamá. Y si yo le digo que no solamente en el mundo hay personas huérfanas, sino en la iglesia, ¿usted qué me diría? Personas que han conocido al Señor, que han tenido ese encuentro con Dios, pero no hay una persona que se acerque a empezar a alimentarlo, a discipularlo, a invertir tiempo con él o con ella. Esas personas son huérfanos espirituales. Solamente han conocido, no tienen ese padre y esa madre que les alimente espiritualmente. ¿Y usted cree que con el alimento de cada 8 días basta? Aliméntese cada 8 días. A ver, en unos días, ¿qué sucede con usted? Lo mismo sucede porque las cosas visibles y lo invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo que vemos. Si usted no invierte tiempo con esas personas que apenas llegan a la iglesia, y ser esa madre amorosa, esa madre paciente, porque esas son las cualidades de nosotras como madres: el amor, la paciencia. Si no tenemos ese amor para nosotros, para esa nueva persona que llega, entonces ¿cómo queremos que esa persona crezca espiritualmente? Necesitamos convertirnos en esos padres y esas madres para esos nuevos convertidos. Y ir afuera por esos que se pierden, por esos que aún no han conocido de Jesús, es lo que nos impulsa a ir a una prisión. Es lo que nos impulsa a ir a una cárcel. Y dice la palabra en Hechos, que por dónde debemos comenzar. Dice la palabra que en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ni siquiera hemos empezado por Jerusalén. Yo doy gracias a Dios porque Manjarres está en Jerusalén. Pero no es ese Jerusalén el que les estoy hablando. Mi casa, los míos, los próximos. Y si ni siquiera a ellos les hemos enseñado, les hemos compartido cómo queremos. Yo quiero ser misionera, me dijo una persona en estos días, estaba enseñando por allá en Pereira, y me dijo: pastora, es que mi llamado es misionero a las naciones. Y yo me quedé mirándola y le dije: hija, ¿y tu casa? ¿Y los tuyos? ¿Ya les compartiste? Antes de pensar, el llamado es a las naciones, el llamado es a todo el mundo, la visión de Dios es a todo el mundo. Empiece por su casa. Aquí hay una mujer, que esa mujer padece algo en su vida, y esta mujer, la fe la tiene de pie, la fe en el Señor la tiene de pie. Ella casi no sale de su casa, pero a toda persona, a toda empleada que llega a su casa, ella comparte el evangelio, y es María. Y yo doy gracias a Dios por esta vida, porque para mí es un ejemplo de lo que ella hace. No es un impedimento que ella no pueda salir, pero ella comparte desde su casa a la persona que llega a su casa. Siempre le comparte de Dios, no se va sin conocer a Jesús. Así que el llamado, iglesia, es a hacer discípulos. Y por último, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4,
1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo 1 y 2, sí. Lenguaje actual, sí. No, termine, mi hermano. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La tarea no solamente es para la cabeza ni los líderes, la cabeza es para la iglesia. Pero si usted no lo hace, yo veo un letrero aquí muy grande, veo un letrero aquí grandísimo, que es lo primero que mis ojos vieron cuando ingresé a este lugar. ¿Cómo se hacen misiones? Una persona con voz de trueno que lo lea. ¿Cómo se hacen misiones? Número 1, con las rodillas de los que oran, orando por el que va a una prisión, por el voluntario que va a una prisión. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque sé que en esta iglesia oran por nosotros, levantan nuestros brazos. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Orando. Si usted no puede ir, ore por los que vamos, ore por el hermano que necesita salir ahora, ore porque Dios provea los recursos, porque Dios provea los medios para él. Número 2, con las manos de los que dan. Tenemos una actividad en la cárcel de mujeres, la fiesta de la madre, vamos a celebrárselas a ellas, y hemos pensado llevarles el kit de aseo, llevarles un alimento para usted comerse unos tamales, un arroz chino, o bueno, no sé, para el día de hoy que nos dijeron que no cocinábamos, pero yo madrugué a poner el café. Yo prendí la estufa hoy. Así que allí hay madres, y esas madres también desean comer un alimento que para nosotros es corriente. Ellas desean comerlo. Un tamal siempre es el mismo alimento. ¿Sabe cómo se le llama al alimento en la cárcel? El bongo. Y en otras cárceles le decían el loco, ¿verdad? El loco. Llegó el loco, llegó el bongo. Y cuando yo estaba en el patio le decía a los muchachos, no, ni el bongo ni el loco, llegó la bendición. Porque es la bendición de Dios para ustedes en este día. Pero siempre es lo mismo. Ellas desean un arroz chino, ellas desean unos tamales, y eso queremos llevarles a ellas. El día que a nosotros nos permiten el ingreso de algo especial, siempre queremos llevar algo especial para ellos. Vamos a llevarles con la ayuda de Dios. Y yo le decía a la otra coordinadora, le decía yo, no les llevemos una torta, no quiero una torta, llevémosles un postre. Hoy a nosotras las madres nos dan una torta deliciosa, y si es una torta negra, mejor. A mí me encanta la torta negra, y yo soy feliz con una torta que no tenga nada de esas cosas. Pero ellas allá lo carecen. Ellas allá lo carecen. Queremos llevarle ese momento de alegría, ese momento de bendición. Así que iglesia, se hace misiones, se cumple
orando, dando y yendo. El llamado de la iglesia, a ti que eres iglesia del Señor, predica la palabra, comparte la palabra y comienza a ser esa madre espiritual, esa madre generadora de vida, ese padre generador de vida espiritual para los que aún no han recibido. Amén. Así, la celebración es para el 25 de mayo, jueves 25 de mayo, ¿sí, hermano Oscar? 25, 25. Jueves 25, el último jueves creo que es, jueves 25 de mayo. Tenemos tiempo, así es, y de dar. Claro que sí, hermano Oscar. Tenemos tiempo de sembrar, tenemos tiempo de dar, tenemos tiempo de orar por esa actividad. Dios les bendiga y bueno, pastora, el tiempo es suyo. No sabía hasta qué horas teníamos. No sé si me tomé el tiempo o qué, pastora. Dios les bendiga.